Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día aquí en Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato vamos a revisar nuestras informaciones del día, pero antes, como de costumbre, nuestra pregunta de hoy. Ahí la tienen, nuestra pregunta del día. El Consejo Municipal de Minneapolis aprobó desmantelar y reconstruir el departamento de la policía tras la muerte de George Floyd a manos de uno de sus agentes. ¿Opina usted, será suficiente esta medida para contener la violencia racial en Estados Unidos? Participe en nuestra pregunta del día, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Vamos a iniciar de inmediato las informaciones. El Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones sociales se movilizaron este lunes en Ecuador para exigir al presidente Lenín Moreno que reconsidere un conjunto de leyes, acuerdos y decretos que vulneran los derechos de la clase trabajadora. Este es nuestro primer tema del día. El objetivo de esta convocatoria es conformar un bloque monolítico para frenar las acciones gubernamentales contempladas en el plan de ajuste fiscal. Por ejemplo, el decreto 1503 que ordena la reducción de la jornada laboral y las remuneraciones. Estas medidas, que ya fueron aprobadas por la Asamblea Nacional en medio de la crisis económica, esperan la firma del presidente Lenín Moreno. Así las cosas, sectores sindicales ecuatorianos rechazan la llamada ley de apoyo humanitario, pues estiman que socava los derechos económicos de los trabajadores y también consideran que forma parte de los acuerdos previos suscritos por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Desde la ciudad de Quito, Ecuador, Denise Herrera, nuestra corresponsal, tiene reporte. Adelante, Denise, saludos. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Efectivamente, la marcha liderada por las diferentes organizaciones de trabajadores en Ecuador, principalmente en la capital, en Quito, ha terminado. Esto también ha sido por actuación de la Policía Nacional, quienes han cercado completamente todo el centro histórico de la capital. Esto en una medida también en el contexto de lo que ha venido desarrollándose durante las jornadas de movilizaciones durante el gobierno del presidente Lenín Moreno. Como se puede ver detrás de mí, en las calles justamente Chile y Guayaquil, que es uno de los principales accesos a Carondelet, está completamente cercada, presencia de Policía Nacional, pero además llama la atención que esto también se da en el contexto de un reciente acuerdo ministerial emitido por el Ministerio de Defensa, el 179, que da luz verde a las Fuerzas Armadas para involucrarse en la protesta social, tener esta intervención, pero además también el uso de armas de fuego. Hoy esta movilización a nivel nacional se ha liderado por el Frente Unitario de Trabajadores en rechazo a los recientes anuncios económicos emitidos por el gobierno nacional. ¿Por qué rechazan esto los trabajadores? Ellos alegan que esto permite la flexibilización de la jornada laboral en el Ecuador, pero además también denuncian los cientos de despidos que se han desarrollado durante la emergencia sanitaria, pero además también indican que esta situación ha sido aprovechada por el gobierno del presidente Lenín Moreno para poder tomar ya las decisiones previamente acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Esto es toda la información que tengo desde la capital ecuatoriana. Vuelvo contigo a los estudios. Gracias, Denise Herrera, por ese reporte desde la ciudad de Quito, Ecuador. Mientras tanto, poco menos de 8 meses han transcurrido desde que Ecuador fue escenario de aquellas masivas protestas que duraron 11 días debido al intento del presidente Moreno de imponer algunas medidas económicas. Todavía está fresco en la memoria de los ecuatorianos la ola de movilizaciones masivas en la que participó activamente el sector sindical. En aquel entonces el gobierno decretó un estado de excepción en todo el país. Luego, el gobierno, con la mediación de la Organización de Naciones Unidas, derogó el decreto 833 sobre la eliminación del subsidio a la gasolina, que había sido precisamente la principal causa de las protestas. Y el 16 de abril pasado, el presidente Lenín Moreno presentó un paquete de medidas de austeridad con el impulso del Fondo Monetario Internacional, que incluye un ajuste fiscal y una profunda reforma laboral. Producto de la pandemia, Ecuador estima una reducción en unos 8.000 millones de dólares en sus ingresos, que se suman a otros 4.000 millones de dólares de déficit que ya registraba el fisco de ese país. Para reducir gastos a instancias del FMI, el gobierno se ha planteado también eliminar algunas instituciones públicas y cerrar varias embajadas y consulados. Además, se plantea la eliminación de 7 empresas públicas, entre ellas la aerolínea TAME, que entrará en proceso de liquidación.
El plan contempla una reducción del gasto por orden de los 4.000 millones de dólares y Ecuador, hay que decirlo, es uno de los países más afectados por el COVID-19 y cuenta ya con más de 43.370 casos positivos y más de 3.600 fallecidos. El gobierno recibió cerca de 1.500 millones de dólares en las últimas semanas de organismos multilaterales para enfrentar los efectos de la pandemia. Vamos a repasar ahora nuestra pregunta del día. Tiene que ver con nuestro próximo tema. Luego de la pausa, el Consejo Municipal de Minneapolis aprobó desmantelar y reconstruir el departamento de la policía tras la muerte de George Floyd a manos de uno de sus agentes. ¿Será suficiente esta medida para contener la violencia racial en Estados Unidos? Opine en nuestra pregunta del día. La consigue en Twitter, @LuisTelesur. Bien, y sobre esta pregunta también tenemos imágenes en vivo de lo que acontece a esta hora en la ciudad de Houston, la capital del estado de Texas. A esta hora, desde una iglesia en la ciudad capital de Texas, se congregan cientos y cientos de personas para dar el último adiós a George Floyd. El cuerpo de George Floyd llegó a la ciudad de Houston, Texas, el pasado sábado, donde estará hasta este lunes. Luego partirá a otras ciudades para ser enterrado finalmente mañana martes. Recordemos que George Floyd murió a manos de un policía blanco en la ciudad de Minneapolis. Y Houston, Texas, la ciudad de Houston es la ciudad natal de George Floyd y también de su familia. Con estas imágenes hacemos una primera pausa aquí en Temas del Día. Estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Este lunes llegó a Venezuela un cargamento de ayuda técnica humanitaria proveniente de Irán para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Mientras también hoy inició una nueva fase del plan de flexibilización de la cuarentena en ese país. Este es nuestro segundo tema del día. El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, indicó que la iniciativa forma parte de los mecanismos de cooperación entre ambas naciones para fortalecer la geopolítica de paz y hacer frente al asedio de Estados Unidos que sufren ambos países. Menéndez detalló que el cargamento contiene distintos kits de pruebas y material médico para combatir la pandemia. La ayuda humanitaria llegó a territorio venezolano pocos días después de que 5 buques iraníes transportaran combustible hasta Venezuela. Bueno, estamos viendo un tema de amplia importancia estratégica en función de una nueva geopolítica, una geopolítica de paz, una geopolítica en contra de la visión precisamente imperialista que se ha dispuesto sobre el mundo. Nosotros, adicional a lo que ha sido el esquema de las sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos, precisamente en momentos de pandemia, hemos visto precisamente florecer esa geopolítica que acusara el presidente Chávez y que ha propulsado el presidente Maduro. Acá está arribando precisamente lo que es distintos kits de prueba, dotación médica desde el punto de vista de Irán para nuestro país y que adicionalmente se circunscribe dentro de un amplio campo de cooperación que se tiene entre ambos países. Ya el presidente de la República alertó que tan pronto se pueda va a ir a Irán a abrazar precisamente al pueblo iraní por su solidaridad, por su valentía, en un esquema como ha sido precisamente la comercialización de combustible, en este caso de gasolina para nuestro país, que precisamente ha sido afectado como consecuencia de las sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos. Por su parte, el embajador de Irán en Venezuela, Oyatollah Soltani, afirmó que Teherán y Caracas avanzan en el fortalecimiento de la cooperación binacional. Hace menos de una semana donde que llegaron los buques iraníes aquí para traer gasolina a Venezuela, gasolina que fue sancionado por Estados Unidos. Y hoy en día estamos viendo la llegada de esos materiales para fortalecer Venezuela en lucha contra el coronavirus. Demuestra que mientras que nuestros enemigos tratan de sancionarnos y complicar los compromisos del gobierno para atender a nuestros pueblos, nosotros, Irán, Venezuela y muchos otros pueblos revolucionarios del mundo, fortalecemos nuestra solidaridad, fortalecemos nuestras cooperaciones y bueno, eso es una muestra de esa solidaridad, esa hermandad de relación entre Irán y Venezuela. Ahora bien, también en Venezuela inició este lunes la segunda fase de la cuarentena por el COVID-19.
El Ministerio del Interior, Justicia y Paz anunció un despliegue de autoridades a nivel nacional para dar inicio a este plan llamado 7+7. Implica 7 días de flexibilización de las restricciones sanitarias para reactivar progresivamente los sectores económicos, alternados con 7 días de confinamiento para evaluar el avance de la pandemia. Hasta ayer domingo, Venezuela registraba un total de 2.377 contagiados. El 83% de esos son casos importados. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció el inicio de este plan, mientras el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, destacó el éxito que han tenido las medidas sanitarias implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Estamos acá acompañados del general en jefe, Padrino López, el jefe de la Red y Capital, en el despliegue para el inicio de los 7 días de la cuarentena radical, donde los 10 sectores que habían sido beneficiados de la flexibilización hace una semana, del 1 de junio al 7 de junio, ya vuelven a sus casas. Recordemos que este es un método del 7x7 que fue diseñado por Venezuela. 8 de junio, lunes de inicio de, la radicalización de la cuarentena. Luego de lo ya explicado por la vicepresidenta, el método venezolano que hemos adoptado, producto de los estudios que hemos hecho en todo el mundo, de las referencias que hemos tomado de todo el mundo, del contacto, del diálogo permanente que existe entre las autoridades nacionales, regionales, locales y con todos los sectores del país. Este enfoque, este método 7x7 viene a ser la nueva dinámica que va a regir, el control del COVID en Venezuela. Debemos recordar que el éxito que ha tenido Venezuela, la revolución bolivariana, que ha tenido el presidente de la República como jefe de Estado, quien ha dictado todas las instrucciones, que ha tenido la comisión presidencial presidida por la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, ha sido precisamente la disciplina social. Para saber cómo ha transcurrido esta primera jornada de esta nueva fase de flexibilización, vamos ahora a hacer contacto con nuestro corresponsal Leonel Retamal desde Caracas, quien tiene más detalles. Leonel, tú has estado en las calles este lunes, has visto cómo ha iniciado esta nueva fase de flexibilización, este proyecto de 7+7. Cuéntanos cómo ha transcurrido. Hola Luis, muy buenas tardes. Las imágenes que veíamos corresponden a los puntos de acceso a la capital Caracas. Esto se ha desplegado las distintas autoridades en estas principales carreteras para instaurar allí puntos de control de movilidad entre los distintos estados del país, y esto se replica en los otros puntos de conexión dentro de todo el país. Este es un esquema que es similar al que se aplicó cuando Venezuela fue uno de los primeros países en decretar la cuarentena total nacional el pasado 16 de marzo, cuando se registraron muy pocos casos en el país, pero se tomó esta medida estricta de control de movilidad y de cuarentena por más de 70 días. Hoy es el día 85 de la cuarentena, se considera así porque si bien la semana pasada se vivió este ensayo de 7 días de reactivación progresiva de la economía del país, todavía hay todo el cinturón fronterizo de Venezuela que colinda con Brasil y con Colombia se mantiene la cuarentena estricta, porque ahí, como se señalaba, está la principal preocupación el día de hoy para las autoridades. Más del 83% de la cifra total de los casos corresponde a personas que están retornando al país, que es una cifra que ya supera los 55.000 casos. Entonces, en la ciudad, dentro del recorrido que pudimos hacer por Caracas, las personas todavía se están acomodando a este esquema. Fueron más de 70 días de confinamiento con bastante disciplina de parte del pueblo venezolano, y estos días han sido de un reacomodo, de una reactivación paulatina de la economía, y ahora comienza esto, como han dicho, del vuelta al confinamiento, vuelta al quédate en casa, a la autoprotección de las personas para evitar precisamente los contagios comunitarios y que se produzcan focos
de contagio, valga la redundancia, en las ciudades donde está relativamente controlado. Ese punto de los focos comunitarios, Venezuela muestra una curva bastante aplanada. De hecho, el día de ayer no se registraron casos comunitarios y por lo tanto las autoridades apuntan a que este sea el foco de lo que ensaya el país, una vuelta a la normalidad relativa, vigilada, que permita una incorporación de la sociedad a labores habituales que realizaban, pero con el nuevo escenario de la protección, del uso de mascarillas, del distanciamiento social y del control permanente para evitar y para atender con celeridad los posibles casos que se puedan presentar. Así que durante toda esta semana será esta etapa de cuarentena y el próximo lunes estaremos volviendo aquí en el país a la reactivación progresiva, como señalaba, de la actividad económica. Luis. Así las cosas entonces en Venezuela. Leonel Retamal, gracias por actualizarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bien, vamos a ver ahora otros temas y para ello revisamos las cuentas en Twitter de nuestros corresponsales. Iniciamos con información desde Cuba, Nayara Tardo, en La Habana. En pocas horas, el vuelo Blue Panorama 8820 tocará suelo cubano con 52 miembros de la brigada médica perteneciente al contingente Henry Reef de la isla, que durante 2 meses se sumó a los esfuerzos para combatir a la COVID-19 en la región de Lombardía. En pocas horas serán recibidos en La Habana los 52 miembros de la Brigada Médica Cubana perteneciente al contingente Henry Reef, que se sumó a los esfuerzos para combatir a la COVID-19 en la región de Lombardía, en Italia. Esta fue una de las primeras brigadas en partir hacia esa región. Este grupo viajó el día 22 de marzo, en un momento en el que Italia atravesaba por una fuerte crisis a consecuencia de la COVID-19, convertida en el epicentro de la enfermedad en ese momento después de China. Este grupo regresa hoy luego de pasar 15 días de cuarentena en territorio italiano y luego de dar todos negativos a las pruebas de PCR. La televisión cubana transmitirá en vivo la llegada de este grupo de especialistas cubanos que se sumaron a la lucha contra la COVID en la región de Lombardía, en Italia. Desde hace 2 meses trabajaron en un hospital de campaña junto a especialistas sanitarios italianos. El gobierno de Italia ha transmitido el agradecimiento a Cuba por este apoyo al enfrentamiento a la COVID-19. Esta brigada forma parte de las 34 que ha desplegado Cuba en unos 27 países como parte de la cooperación en medio del enfrentamiento a la COVID-19. Nosotros estaremos dando seguimiento a la llegada de este grupo de especialistas cubanos, los primeros en viajar en medio de la COVID-19 y también los primeros en regresar a la isla. Ahora información desde Guatemala. Santiago Botón nos informa que en Alta Verapaz, en Guatemala, asesinan a balazos a guarda recursos naturales a inmediaciones del Parque Nacional Laguna La Chúa. Fue identificado como Alberto Cuculchoc, de 46 años de edad, quien viajaba a bordo de su motocicleta. Aparentemente intentó escapar de los asesinos. Información ahora desde Brasil. André Vieira denuncia el Tribunal Penal Internacional de La Haya, que informó que analizará una acusación contra Jair Bolsonaro por crimen contra la humanidad por ignorar las recomendaciones de la OMS y profundizar la crisis de la salud. Información ahora desde España. Adriana Cardoso. Madrid, en la fase 2 de la desescalada, se eliminan las restricciones horarias para pasear y hacer deporte. Abre el interior de los bares con 50% de aforo. El transporte público recupera su horario y ocupación habitual. Y ahora información desde Rusia. Lisandra Andrés. Desde el 9 de junio en Moscú se eliminarán medidas de restricción a causa de la COVID-19 y en el transcurso del mes se irán levantando completamente todas esas medidas. Así la capital rusa vuelve a la normalidad, aunque cumpliendo con distanciamiento social. Nuestro tema en desarrollo se genera en Estados Unidos. Las autoridades de Minneapolis anunciaron el desmantelamiento y la reestructuración de la policía local. En paralelo, continúan en Houston, Texas, las exequias fúnebres de George Floyd.
Desde Washington, nuestro corresponsal Jorge Gestoso tiene detalles. Adelante, Jorge. Saludos. Muchas gracias. A esta hora, el ataúd con los restos de George Floyd están en una iglesia en Houston, Texas, y están siendo expuestos públicamente durante 6 horas para que el público de la ciudad donde vivió la mayor cantidad de su tiempo pueda darle el último adiós antes de su entierro en el día de mañana. El candidato presidencial demócrata Joe Biden estuvo reunido con la familia de George Floyd en Houston y dará una conferencia grabada en el día de mañana porque decide no asistir a las exequias. Por otra parte, en Minneapolis se presentó en una corte vía videoconferencia el asesino de George Floyd, el policía que lo asfixió hasta la muerte. Se le encausó con los crímenes de homicidio en segundo grado y también homicidio involuntario y se le fijó una fianza de $1.250.000. Y el Consejo Municipal de Minneapolis decidió desbandar la estructura de la policía y se propone a favor de crear lo que le llama un modelo de servicio comunitario basado en la salud pública. Siguen las manifestaciones por todo el país en el día 14, justamente, en donde se piden más y más reformas al sistema policial, que ya lo inició entonces en el Congreso, en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata. Volvemos contigo. Jorge Gestoso desde Washington con la información. Muchísimas gracias por ese reporte. Vamos entonces a repasar ahora nuestra pregunta del día una vez más. Al inicio del programa le preguntábamos lo siguiente. El Consejo Municipal de Minneapolis aprobó desmantelar y reconstruir al Departamento de la Policía tras la muerte de George Floyd a manos de uno de sus agentes. Opine, ¿será suficiente esta medida para contener la violencia racial en Estados Unidos? Vamos a ver qué opinan nuestros seguidores. Iniciamos con la respuesta de Sea Araya. Deberían prohibir el racismo y el supremacismo de los anglosajones blancos. Eso sería mejor. Vamos a ver qué dice la cuenta de Muses. Dice, no, porque el abuso hacia las minorías no solo es en manos de la policía. Los fiscales, jueces, cárceles privadas forman parte de un sistema que es abusivo por diseño y cuya última meta es el lucro a cuestas del ciudadano común. Yaotar Altán nos dice, no basta, urge establecer una Asamblea Nacional Constituyente para acabar definitivamente con la dictadura financiera policial que mal gobierna a ese país. Y una respuesta más de la cuenta de Guillermo Lescano. Muy buenas tardes. Dice, no es suficiente. Debe irse Trump de la Casa Blanca con el fin de que el cambio sea completo. Y para cerrar esta edición de Temas del Día, hoy los dejamos con el video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. ¿Sabía usted que el 95% de la vida del planeta se encuentra en los océanos? En este video que le mostramos, le contamos más. Hasta la próxima.